Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Hoy estamos sin el Padre Jorge, no puede compartir el programa con nosotros, pero vamos a presentarles muy lindos temas como todas las semanas. Queremos presentar el trabajo de los laicos, algo de lo que tanto habla el Papa Francisco, de la sinodalidad de la Iglesia. Y dentro de los laicos, ¿cuál es el papel de las mujeres en la Iglesia de hoy? Para hablar de este tema, les presentamos a esta organización. In the World Union of Catholic Women's Organizations, we unite almost 10 million women from all continents and 100 organizations. We promote the participation and co-responsibility of Catholic women in the church and in society. Evangelizamos y trabajamos por el desarrollo humano integral. We are an international public association of the faithful. Nous avons des représentantes à ECOSOC in New York, Conseil des droits de l'homme à Genève, UNESCO à Paris, la FAO à Rome et le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Juntas podemos promover la dignidad y el desarrollo de las mujeres, las niñas y la familia. Surtout les plus vulnérables. Trouver de meilleures solutions aux problèmes des femmes. Llevar su voz a donde no se pueden expresar. Compartir buenas prácticas. Llevar nuestro país al mundo. Traer el mundo a nuestro país. Network with other organizations. Be open to young people. Servir l'Église et les femmes du monde. Deepen our faith formation and spirituality. Be stronger to the path to holiness. Ofrecer al mundo un rostro femenino de la Iglesia. Hola, María Lía Servino, muchas gracias por estar con nosotros, conectados con el semanario. Al contrario, feliz de estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Queríamos preguntarle en principio, bueno, usted es presidente de una organización importante a nivel mundial, de las organizaciones femeninas. Quisiera que nos explique un poquito qué es la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas y cómo trabajan. Es una organización bastante antigua porque fue fundada en 1910, pero no se conoce mucho. Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, UMOFC, asociación de asociaciones, en realidad, porque no asociamos mujeres individualmente, sino organizaciones católicas representadas por una mujer. Esto es porque nos dedicamos a la mujer para poder ser corresponsables, junto con los varones, de la evangelización y del desarrollo humano integral. Entonces tenemos unas 100 organizaciones en todos los continentes, que a su vez tienen asociadas a cerca de 7-8 millones de mujeres, o sea, somos unas cuantas. Ya lo veo. Y además, bueno, tenemos representación a nivel internacional en la FAO, la UNESCO, etcétera, Naciones Unidas, Consejo de Europa, etcétera, etcétera, con lo cual la riqueza de nuestras organizaciones de base, que es nuestro fundamento, tiene allí una voz, tiene allí una posibilidad de trabajar con otras organizaciones en red y de alguna manera ser un rostro femenino de la Iglesia en el mundo. Más o menos esto es lo que somos. Sí, y justamente me llevaba a preguntar esto, ¿no? Con el desafío de ser el rostro femenino en la Iglesia, en el mundo de hoy. ¿Cuáles son los desafíos que tienen, que hoy enfrentan en el trabajo cotidiano? Por lo menos algunos. Bueno, es un poco difícil de sintetizar porque son tantos, pero bueno, digamos que somos no sé si se puede decir esto en televisión, pero es una frase muy argentina, somos el perejil de todas las salsas. Claro. Es decir, estamos en todos los problemas del mundo contemporáneo. Claro. Si se trata de responsabilizarnos, por ejemplo, por la vida del planeta, ¿no? Somos todos responsables de la vida del planeta, pero también nosotras. De hecho, nosotros trabajamos en 3 lenguas, inglés, francés y español. Y de hecho, el mes pasado tuvimos 3 webinars con los responsables de la parte ecología del Dicasterio para el Desarrollo
humano integral para capacitarnos en llevar adelante los 7 objetivos de la Laudato Si. Entonces, en nuestras organizaciones hay que convertirlas en organizaciones Laudato Si, como las familias Laudato Si, como las empresas, como los hospitales, como las universidades. Bueno, en eso estamos. Estamos también, por ejemplo, si usted me dice un drama de hoy, el tema de los abusos de los niños, ¿no? ¿Qué tema dentro de este contexto maravilloso que el Papa ha abierto del año Familia Amoris Laetitia? Nos tenemos que ocupar de los más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto, como la mayor parte de los abusos son en familia y escuela, de esto nos hemos estado ocupando. La semana pasada tuvimos 3 webinars, uno en cada lengua, con un libro que acabamos de publicar, con la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida como principal invitada, y 2 autoras, una de ellas es argentina, la otra es alemana, justamente para presentar nombro a la argentina porque quizás la conozcan, se llama Inés Frank, justo está organizando ahora un curso muy interesante sobre el mismo tema. Entonces una tomó la prevención en la escuela y la otra tomó la prevención en la familia. Y por supuesto lo hicimos con hombres y mujeres, porque este tema, no todos, y los hombres principalmente, se tienen que hacer cargo. Claro. Así que, bueno, por decirle alguno de los tantos temas, el tema de la trata, el tema del diálogo interreligioso, son todos temas nuestros: familia, discriminación de la mujer, los más vulnerables, y todo eso está sostenido por el tema del llamado a la santidad, que es nuestra fuerza, nuestra fuente. No sé si algo le informé. No, sí, por supuesto. Me estaba pensando, bueno, ya que estábamos hablando de Francisco y de todos los lineamientos, ¿no? Porque Francisco nos tira esas puntas de trabajo con las encíclicas, con las exhortaciones. Pensaba en Fratelli Tutti y que en una de las cartas que está publicada en el sitio de la asociación, una carta suya, un mensaje para el mes de marzo, usted hablaba de, bueno, el Día de la Mujer y del papel que las mujeres también tenemos que desarrollar a la luz de Fratelli Tutti. Y pensaba, qué importancia, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos o esos caminos, esos senderos por los que nos invita a transitar Fratelli Tutti? Bueno, el Papa en realidad ya nos invitó, yo diría en el 2019, cuando en febrero firmó con el imán la Fraternidad Humana, cuando él estuvo en los Emiratos Árabes. Entonces nosotros recibimos ese documento. Hasta ese momento nos movíamos más en el ámbito del diálogo ecuménico. De hecho, nuestra organización fue pionera en el diálogo ecuménico, pero ahí descubrimos que el paso grande que había que dar era sumar al diálogo ecuménico el diálogo interreligioso. Y empezamos a caminar juntas con líderes de las religiones musulmana, hinduista, budista, hebrea y por supuesto de nuestros hermanos protestantes, o sea, con el Consejo Mundial de Iglesias, dialogando sobre el documento de la Fraternidad Humana. Entonces llegamos al mes de marzo del 2020 pudiendo hacer el resultado de ese diálogo, que fue no solo un convenio, una celebración para el Día Internacional de la Mujer, días antes de que empezara el cancelar todo acto público, con estas líderes de estas 6 religiones distintas, incluida el catolicismo, por supuesto, y firmamos una declaración conjunta de compromiso para intensificar nuestras acciones en orden a la fraternidad humana. Cosa que después, cuando salió Fratelli Tutti, ese diálogo se continuó y por eso pudimos celebrar el Día Internacional de la Mujer de este 2021, lamentablemente con un webinar, no pudo ser presencial, pero con todas estas diversas miradas de mujer comprometidas en la hermandad
universal y en la amistad social. Que tenemos un plus las mujeres, y es que hemos sido hechas precisamente para gestar vida, para gestar relación humana, para formar estas redes de amistad social y de fraternidad humana. Así que es muy propio nuestro estar allí. Y cuanto más si lo podemos hacer con y por la humanidad, junto a los hombres de todas las religiones. Y no solo creyentes, porque también invitamos a los no creyentes. Teníamos ahí en el panel con nosotras una serie de embajadoras ante Santa Sede, algunas de las cuales son creyentes y otras no. Claro. Pensaba en el rol de las mujeres en la iglesia de hoy y pensaba en la carta que le escribió al Papa Francisco por sus 8 años de pontificado. Una carta interesante. Bueno, cuéntenos un poquito qué le decía en esas líneas, felicitándolo por sus 8 años. Bueno, lo que quería decirle era que muchas mujeres que yo conocía, porque estaban en las organizaciones, tanto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas como de mi propia organización, que son las servidoras, cuyo nombre civil es Asociación Argentina de Cultura, asociación fundada por un sacerdote argentino que tiene la causa de canonización abierta, el padre Luis María Echeverri Boneo, y que siempre nos hemos dedicado por carisma, ¿no?, a las mujeres. Entonces yo podía decir que muchas, no quería arrogarme el decir en nombre de todas, porque no lo escribí como una hija de la iglesia, no como presidente, simple hija de la iglesia. Pero agradecerle, fundamentalmente agradecerle a él por las puertas que nos abre, porque nos hace soñar, porque nos da las líneas para la familia, justamente para lo que decíamos, para salvar a esta humanidad, para hacer la casa común que sea la casa de todos, para ver cómo hacer esa conversión hacia dentro de la iglesia, ¿no?, con la Evangelii Gaudium, en fin, con toda esa riqueza maravillosa que él nos ha regalado y su testimonio de vida, porque eso habla, no son palabras, son hechos, son signos, es innegable su testimonio. Entonces me parecía que él tenía que sentir que las mujeres se lo queríamos agradecer de corazón y a la vez decirle que muchas veces sentíamos que la iglesia no nos aprovechaba suficientemente, ¿no?, que había ciertas características de la mujer que podían ser aún mucho más aprovechadas por la iglesia, y no solo de la mujer, sino también de los laicos. Y yo estoy convencida de que el Papa todo esto no solo lo sabe, sino lo quiere para la iglesia. Por eso cuando yo le decía al Santo Padre, en fin, lo que yo pienso, ¿no?, que las mujeres no tenemos que estar buscando puestos, diría, ¿cómo se llamaba esta famosa cantante? María Elena Walsh, la sartén por el mango y el mango también. Yo me acuerdo de ese texto y digo, no, las mujeres no tenemos que buscar esto, ¿no? Claro. ¿Para qué? No, el poder es para servir. Nosotros tenemos que buscar con toda nuestra capacidad, que tenemos muchísima, ponerla al servicio de la iglesia. Y esto significa estar en los lugares, como él mismo lo dice desde el principio, de decisión. Claro. Si no estamos compartiendo esos ámbitos de decisión, no para trepar, no para la sartén por el mango, pero tampoco de floreros, ¿no? De adorno no, gracias, me quedo en casa. Claro. Entonces, si él sigue en esta línea, nos va a aprovechar toda la iglesia, porque la iglesia obviamente sigue sus huellas. Entonces, me parecía fundamental este tema y el tema de los laicos, sí, porque la sinodalidad que él quiere para la iglesia, nos enseña, nos exige, nos muestra, es una sinodalidad en la cual los laicos, desde el Concilio Vaticano II, tienen un lugar muy importante en la iglesia. Entonces yo, simple, decía, bueno, así como hay sínodos de obispos, que haya sínodos del pueblo de Dios. Entonces no discutamos si la mujer tiene que tener voto o no en el sínodo. Si es del pueblo de Dios, todos los integrantes de ese sínodo tendrán su voto.
los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los religiosos y todos los laicos. Como le pedía representatividad, imagínese la cantidad de votos que íbamos a tener las mujeres. Un montón. Tal cual. La verdad es que sí, ¿no? Y ojalá que, yo creo que, como decía usted recién, estas son ideas que el Papa Francisco tiene en mente y propuestas que van a tener su camino y van a seguir. Sobre todo también pensando en eso, ¿no? En el trabajo de los laicos, en el trabajo desde abajo, de todos los miembros de la Iglesia para construirla, para hacerla fuerte. Gracias. Solo quería decirle que me pareció maravilloso esto que está organizando el CELAM, que se llama Asamblea Eclesial, porque es algo así, ¿no es cierto? Es el pueblo de Dios que puede expresarse, que puede hablar con parresía, como dice el Papa. Entonces, que América Latina, que ya le ha dado a la Iglesia la base de la Evangelii Gaudium en Aparecida, que ya le ha dado un Papa latinoamericano, ¿por qué no darle este ejemplo de asamblea eclesial, que es algo muy similar a lo que yo le decía al Papa en la carta, ¿no? O sea, el pueblo de Dios que tiene voz y que puede conversar, que puede discutir, que puede aportar y dar lo suyo. Muchas gracias, María Lía, por esta comunicación y bueno, que siga muy bien, sigan trabajando. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones por su trabajo. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto.